demostrado, sabe que el microbio puede ser libertario inmediatamente. Si es el microbio, cuidado, el microbio más frecuente de la comunidad y de la Comisión Nacional de la Representación en su casa, el microbio más frecuente es neumococo, es el coco neumococo. Entonces, acá nosotros hacemos lo que se llama la fe clínica. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? ¿No? Hebreos 11:1, ¿qué es la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Los clínicos tenemos una fe clínica. A ver, explicación. Si Mass Today en Estados Unidos, en Europa, hace un estudio y demuestra que la condición exudativa que viene de las casas de esas personas es neumococo, primera opción, y ese estudio está bien hecho, correctamente, científicamente bien hecho, yo puedo adaptar eso al entorno nuestro y decir, si la condición así le dio en su casa a este paciente, Juan Pérez, seguramente es neumococo. Eso se llama fe clínica. Yo lo he demostrado, lo ha agarrado el neumococo acá en el Cusco, no lo ha agarrado, pero asumo de que acá lo tiene, porque ha habido estudios muy bien hechos en otras partes del mundo, en la cual han demostrado que el microbio más frecuente, si es en casa, con lesiones exudativas, es neumococo, es más frecuente. Como también podemos decir, por estudios hechos en el hospital regional y otra parte, que el microbio más frecuente, si las condiciones exudativas le agarran en el hospital al paciente, es Pseudomonas staphylococcus. Y si está en UCI, igual. Y otras enterobacterias. Entonces, sí importa saber quién es el paciente, historia clínica, antecedentes, en qué ambiente lo cogió la condición exudativa, en su casa, en UCI, en el hospital regional, en el asilo, en la prisión, en la guardería. Recuerden, cuando es guardería, prisión, asilos, piensen en microbios que se transmiten por aire, inhalatorios. ¿Qué microbios se transmiten por vía inhalatoria? Algunas bacterias, ya lo mencioné, Legionella, Mycoplasma. Los virus, por supuesto, coronavirus, influenza. Y en otros contextos podría ser hongos también, hongos. Entonces, no olvidar, clásicamente condición exudativa, para nosotros en biología, no podemos dejar de decir, según Llanos, condición exudativa lobar o lobular y condición exudativa lobulía. Eso es lo básico. Sin embargo, al tener la clase de condición exudativa, veremos si le ponemos 5 apellidos a la condición exudativa. Le ponemos 5 adjetivos a la condición exudativa. ¿Y para qué es tanto objetivo? Justamente para estrechar de los 100 a los más frecuentemente reconocidos en historia clínica y pueda dar un tratamiento que no sea extremo, o sea, que si el microbio es una mosca y quieres darle una bomba atómica, o si el microbio te parece un sicario y lo llevas, no sé, a un vigilante, ¿no? Desarmado. El paciente le das una bomba que no requería, o ese paciente no mejora porque lo que le has dado no funciona, porque no has escogido el mejor tratamiento, que no es el objetivo de esta clase, pero sí reconocer qué microbio puede ser. Eso sí es el objetivo de esto. Condición exudativa lobar o lobular es la que encaja en la condición exudativa de tipo típica. ¿Y por qué me dice típica? Porque los síntomas son conocidos, ¿no? El paciente viene con tos, viene con fiebre, dolor torácico de costado, malestar. Un 10% viene con una fascia neumónica, una fascia roja por la fiebre, y herpes labial. El herpes labial que se activa cuando hay una inmunodeficiencia temporal por problema de la condición exudativa. Recuerden que el virus herpes es un virus recurrente, ¿no? Y ocurre cuando esto pasa. Este paciente, ¿no? Cuando tiene una condición exudativa típica, lo va, ¿no? Lo que va a pasar es de que esto afecta mayormente un segmento o un lóbulo, que es localizado, específico, ¿no? Varía según el microbio. Algunos microbios son más infecciosos que otros.
molecular, global, segmentaria o global. ¿Ya? También, si es un extremo, como dice la pandemia, todo el pulmón, afecta todo el pulmón derecho o todo el pulmón izquierdo. ¿Ya? Entonces, para no olvidar los síntomas típicos de la congestión exudativa. Nuevamente, tos, expectoración. La expectoración va a depender de qué microbio es. Si es neumococo, es una expectoración caramelo, alpembrosa. Si es Klebsiella, es una expectoración rojo grosella. ¿Ya? Y si es estafilococo, una expectoración verdosa amarillenta, supurativa, ¿no? Entonces, congestión exudativa típica, síntomas típicos, dolor torácico y punta de costado, fiebre, calofrío, malestar, disnea, según la magnitud de la extensión de la congestión exudativa. ¿Qué sucede si el paciente tiene hemoptisis? En el contexto de una congestión exudativa típica. Entonces ya tendría que estar sospechando los microbios que habitan, que podría ser una congestión exudativa necrotizante. Recuerden, congestión exudativa necrotizante, dos opciones. Primera opción, que tu congestión exudativa sea con hemoptisis. Y la otra opción, en la tomografía que veas cavitaciones, cavidades dentro de la condensación, la tomografía y la ventana mediastínica sobre todo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vas a encontrar en el examen físico? Lo que no va a faltar son crepitantes, que se pueden acompañar de sucretotas, que puede haber también broncantes. Claro, si le percutes al paciente vas a encontrar martidez. Si le haces la gestación de base va a estar disminuido en el lado afectado. El paciente va a estar febril. Nosotros lo llamamos tóxico, ¿no? Febril, está incómodo, tiene disnea, está con la cánula linas. En caso, no olvidar cómo se expresa con una exudativa típica. Sí, bien. En cuanto a los crepitantes, yo leí que en caso de respiratorios son gruesos y en cambio son finos. Ese sí puede ser esa es una anécdota que siempre voy a recordar, ¿no? Cuando hablamos de español, todo en español, lo tenemos clarísimo. El problema es cuando queremos traducir del inglés al español. Hay un problema que estás mencionando. Para nosotros, crepitantes, está claro, ¿no? Es compromiso alveolar. Son finos. Cuando traducimos del inglés al español, en inglés le llaman estertor de este tipo húmedo, le llaman crackers. Y el idioma inglés, el crackers, como un estertor húmedo, son finos, en este caso nosotros tenemos crepitante, y gruesos, tenemos claro también los españoles, que es crepitante. Entonces, no hay modo de equivocarse ni confundirse. A recordar que crepitante para crackers son finos. Y para nosotros los españoles, su crepitante sería crackers gruesos. Al final es lo mismo, solo que ellos lo clasifican de esa manera por su idioma. Entonces nosotros decimos crepitante es un estertor fino. ¿Ya? Este IPA es un IPA muy genérico. Va a depender del paciente y del microbio. No necesariamente va a ser exactamente así. A veces también los IPAs es bueno que sepan que es un conjunto de experiencias en varios pacientes. No quiere decir que así lo vas a encontrar en tu paciente. Y si lo encuentras, tú dices, doctor, mi paciente es de libro. Tiene todo lo que dice el libro argentino. De este 100% puedes encontrar pues una parte nomás. Por eso yo les digo, ustedes deben tener reconocimiento de signo clave. ¿No? Lo usé en el test de concordancia, pero en el crossword, pero todavía falta trabajar mucho más allí. Signo clave. Por ejemplo, si me dijera, doctor, por medicina basada en evidencia, ¿cuáles son los signos claves de una congestión exudativa? Yo te diría, crepitantes y fiebre. Pero mira, todo lo que hay, mira, sí, todo esto hay, lo sé. Pero si no lo hubiera, no quiere decir que no lo voy a sospechar. En el contexto de la historia del paciente, del guión clínico. Entonces, les mencionaba justamente esto, ¿no? Si hacemos
cara aumentada va a depender de la extensión, le dije la vez pasada, del primer parcial. Si la condensación oxidativa es de extensión importante, le somos cara aumentada. Si es masiva, abolida. Y si es chiquitita, nada. Nada, normal, pasa bien. Cuidado, cuidado. Entonces, en general, bien, en general, dilatación vocal aumentada. Cuando la extensión de la condensación oxidativa es importante. ¿Está bien? Entonces, condensación oxidativa típica. Y aprovecho este momento para mencionar diferencias, unas 3 más, entre una condensación oxidativa típica, que acabo de decir, y una condensación oxidativa atípica que la hemos sufrido en la pandemia COVID. A ver, empezamos, ¿ya? 4 diferencias. Primera diferencia entre las dos, miren, condensación oxidativa típica. Síntomas típicos. Pero algo más que doctor. Síntomas respiratorios, ¿no? Tos, hiperventilación, dolor torácico. Y algunos síntomas generales, fiebre, ¿no? Calofríos. Ya, ¿y cómo es la condensación oxidativa atípica? Que además hay síntomas extrarrespiratorios. Por ejemplo, la pandemia de COVID. No puedo percibir el olor de las comidas. No tengo el gusto de las comidas. Me duele el oído. Me duelen los músculos. Tengo mialgia o artromialgia. Tengo cefalea. Síntomas extrarrespiratorios. Entonces, la condensación oxidativa atípica se acompaña de manifestaciones también extrarrespiratorias. Por ahí lo puedes sacar. Primera diferencia. Segunda diferencia. Vía de entrada. ¿Cómo entra? ¿Cómo entra el microbio? Condensación oxidativa atípica, de lejos es inhalatoria. De lejos, inhalatoria. Virus, COVID, influenza, algunas bacterias atípicas, micoplasma, lección. En cambio, la condensación oxidativa típica mayormente es microaspiración, ¿no? Aquel adulto mayor que está postrado por diferentes razones y se microaspira y pasa vía aérea cavidad de los microbios de la cavidad oral y hace una microaspiración con condensación oxidativa. ¿Ya? Segunda diferencia. Entonces, miren, tienen ustedes los síntomas, tienen ustedes la forma de ingreso. Tercera diferencia, el microbio, ¿no? Condensación oxidativa típica mayormente son neumococo, ¿no? Y algunas bacterias que van por ahí. La condensación oxidativa típica son virus, bacterias atípicas y algunos hongos en el contexto del ambiente. Cuarta diferencia, condensación oxidativa típica, ya les mencioné en ese momento, compromiso imaginológico, segmentario, local, localizado. Ahora vamos a entrar acá, según el buen Llanos, condensación oxidativa atípica, lobulares bilaterales, en parches, bilaterales, los dos lados, parches. Entonces, no olvidar esas diferencias entre condensación oxidativa típica y típica, ¿no? Bien, vamos a la parte 2. ¿Cómo es la condensación oxidativa lobular? Entonces, aquí el compromiso es bilateral, de los dos lados, multilobar. Y ya les dije, ¿cómo ingresa el microbio? Ingresa por vía inhalatoria, ingresa por vía de broncoaspiración, que puede ser microaspiración o macroaspiración. En este caso, condensación oxidativa lobular sería de macroaspiración. Macroaspiración. Por ejemplo, un epiléptico que convulsiona y vomita. Un alcohólico que vomita intoxicado, ¿no? Entonces, todo el contenido gástrico, aparte, va vía aérea. Genera un problema de este tipo. Y la otra, que es severa, que es muy severa, a veces que hemos tenido, nos ha generado mucha frustración porque son la siembra hematógena. ¿Cómo es eso? Una artritis séptica y el estafilococo de la artritis séptica de la articulación purulenta por la sangre se va al pulmón. O una endocarditis, una vegetación como una coliflor en el endocardio, y de ahí sale, dispara pus hacia los pulmones, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Diagnosticarlo no es difícil, es sencillo. El tratamiento es el problema, no es difícil el manejo. Diseminación hematógena, o sea, cuando el estafilococo a través de la sangre se llega al pulmón de algún foco infeccioso que va disparando émbolo. Émbolo es viaja de un lado a otro. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar cómo reconocer una condensación oxidativa lobular.
Entonces, tenemos aquí antecedentes. Son pacientes que tienen una depresión. Por ejemplo, pacientes ancianos, postrados, desnutridos. Los síntomas son más intensos. Por ejemplo, son más encendidos. Por ejemplo, son más severos. Por ejemplo, fiebre, escalofríos, malestar, alteraciones de los signos vitales, malestar general. El IPA también, muy florido, en este caso, ¿no? Se puede conocer mayor compromiso, mayor severidad de la infección. Puede haber similares. En algunas combinaciones situativas atípicas puede darse similar, ¿no? Y es bueno que sepan eso. No le carguen todo de tratamiento al antibiótico. El antibiótico no le va a generar resolver sibilantes. Hay que tratarlo de otra manera. Si ustedes encuentran sibilantes, ustedes plantean desde el hijo obstrucción de vía aérea, que acompaña las condiciones situativas mayormente de tipo lobular atípicos. Ahora bien, puede ser el microbio cogido en la comunidad, en su casa del paciente o en el hospital. Tener cuidado. Los microbios son diferentes. Si son del hospital, bacterias, dentro de bacterias tan negativas, pseudomonas, estafilococo también. Y si son de la casa, siguen en todos los estratos de riesgo de infección exudativa, en todos están neumococo, en todos. ¿No? Sepan reconocer, neumococo fuera de la casa, en la casa, perdón, es el síndrome, es el que genera mayormente este problema de condensación exudativa. Pero también hay otros microbios. Una pregunta importante que no puedo dejar de decir es que esto no es purista. O sea, no es de que si tiene condensación exudativa típica, no va a tener condensación exudativa atípica. Es posible que estén las dos juntas. Eso lo vemos con cierta frecuencia en el campo clínico. Donde hemos sido puros ha sido en el COVID. En la pandemia, tenía el paciente con los síntomas en plena pandemia, en las olas, se le hacía la tomografía y era 100% condensación exudativa por COVID. Lo reconocemos en la tomografía. No había condensación exudativa atípica. Típica, perdón. Todo era pura atípica, ¿no? El famoso virus de pavimento loco, parche bilateral, posterior, basal, inferior. Lo más útil. Pero en general, recuerden, en general, la condensación exudativa típica del día a día, mayormente es una mezcla de las dos. Es una mezcla de las dos. Entonces, no olvidar también esta diapositiva de Jan. Y tiene que ver con el concepto de crepitante, ¿no? ¿Qué sucede? Es un paciente con condensación. Tiene condensación el paciente. A ver, doctor, demuéstrame que tiene condensación. Aquí está. Si tengo la tomografía, mira, ahí está la condensación. Si tengo la radiografía, mira, ahí está el patrón algodonoso con rocograma aéreo. O sea, tiene condensación el paciente. Te lo estoy mostrando imagenológicamente o tomográficamente. Pero ¿qué sucede? Que no es infecciosa. O sea, es una condensación, por supuesto, pero no es infecciosa. O sea, que no hay pus ahí. Y eso, por supuesto, ¿qué les dije antes? Cuando hay condensación, crepitante, son 5 opciones. 5. Solamente una de ellas es infecciosa, que es la condensación exudativa. Hay condensaciones que no son infecciosas. Por ejemplo, la condensación productiva. Explicación. Inunda el alveolo células malignas. Un ejemplo, adenocarcinoma mucinoso invasivo. Adenocarcinoma mucinoso invasivo inunda el alveolo células malignas. En la histología se ve como mariposa, por eso se llama siembra lepídica. Lepidépteros son mariposas. Parece una mariposa en la histología. La siembra neoplásica maligna. Condensación productiva. Condensación retráctil, es decir, que en la mitad del hilo capilar se deposita colágeno fibroblastos. La fibrosa. Aquí tenemos a la alveolitis alérgica espina. Condensación exudativa
¿Qué tal si define el término condensación? Es congestión pulmonar. O sea, que no hay en el alveolo aire, no hay plasma. Plasma en el alveolo. Ah, edema pulmonar. Congestión. No encaja el término condensación, lo hemos buscado. Pero sí, congestión pulmonar. ¿Qué cosa es eso? Que se extravasó el plasma del capilar hacia el alveolo. ¿Te das cuenta? Congestión pulmonar, condensación productiva, referencia, más ahí. Congestión pulmonar, cualquier PDF de Google. Condensación retráctil, más E. ¿Qué pasa si el paciente inhala gases tóxicos, ¿no? De los incendios forestales? Inhala cianuro, inhala monóxido de carbono. Neumonitis química. Pero vean ustedes ejemplos de condensación no infecciosa. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje aquí? Si tu paciente tiene un contexto de condensación exudativa y te encuentras crepitantes, no olvides de que puede tener también otras condensaciones también. No son excluyentes. No quiere decir que llegó la condensación exudativa y a todas estas las eliminan. No, pueden coexistir. Tengan presente ese punto también. Las imágenes, pregunta de ustedes componer el guión varias veces porque es importante enfatizar. Para condensación exudativa, dos criterios. Criterio historia clínica y criterio metodológico. Si solo vas con anamnesis, examen físico, llegas a más uno. ¿Qué me queda? No avanzas más. Falta la imagen. Y cuando ustedes van a la imagen, cuidado acá. Cuando vas a la imagen, en una condensación exudativa, que está escrito, yo no voy a buscar mi hipótesis de condensación exudativa, sino yo voy a la imagen a rebatir las hipótesis alternas. ¿Cuáles son las hipótesis alternas? Acabo de mencionar. Vaya a ser que tenga una congestión pulmonar, una condensación productiva, una condensación retráctil. Y acá la lista es, le dice, ya por María dice, no infeccioso. Dice. Entonces, cuando voy a la placa, lo que hago es buscar las hipótesis alternas. Y si se caen todas, entonces digo, bueno, entonces es una condensación exudativa. ¿Okay? ¿Por qué es mejor así? ¿Por qué no es al revés? No, yo quiero buscar lo que yo quiero. Es que si tú haces eso, es como si tú vayas a un bosque y el bosque está lleno de árboles y tú quieres buscar este arbolito porque hayas puesto tu corazoncito, ¿no? Con flechitas. Y dejas de ver todo el bosque que te está esperando que lo reconozcas. Entonces, no. Primera opción, y así evitas un sesgo de disponibilidad. Y la idea es evitar sesgos cognitivos para no errar. En todo caso, y cuando digo no errar, no quiere decir que seamos soberbios, somos humanos, podemos errar. Pero hay una condensación exudativa que no podemos errar. La condensación exudativa grave. ¿Por qué no puede cerrar? Porque si una condensación exudativa grave nos equivocamos en el microbio sospechado, el paciente ya no tiene segunda oportunidad. Entonces, donde no podemos cerrar, tenemos que dejar de ser humanos, tenemos que ser ángeles, es en la condensación exudativa grave. En esa no podemos cerrar, porque ya no hay segunda oportunidad. El paciente ya te pasó 2 días, no mejoró y su calidad de vida es mínima. No podemos cerrar en la condensación exudativa grave. Entonces, la imagen es para el diferencial, no se olviden, para reconocer el diferencial. Y también después, por supuesto, te sirve para reconocer cómo se expresa la condensación exudativa típica, atípica. Típica, por ejemplo, patrón algodonoso con glucograma E. Atípica, patrón bilateral, por ejemplo, neumonitis girovés sin paciente con CIE. Up to date. Micoplasma, patrón intersticial bilateral porque es atípico, bacteria atípica. ¿De acuerdo? Micoplasma, neumococo, ¿no? Patrón acinar, glucograma E.
generalizado, glucorama aéreo, patrón algodonoso, atípico, pero interdice. Ojo, reconoce condiciones hacia arriba, ya sabes que tiene, sospechado, más 2 ya con su imagen, ya, ¿qué más? Completo, más 2, trátalo ya. Pero ¿cómo voy a agarrar los 100? ¿Cómo lo voy a agarrar? Tienes que pedir exámenes para agarrar al microbio. No tenemos a la mano en nuestra ciudad, en nuestro hospital. Pero ¿qué debo pedir? No debo olvidar de pedir. Si es una conexión obstructiva grave, pídele hemocultivo. Grave, grave. Esto se tiene que acudir. Miren cuántos países del norte, Inglaterra, países desarrollados, España, Suecia, Asia. Y los microbios más frecuentes, Streptococcus pneumoniae, el más frecuente, reconocido, capturado, aislado en los cultivos. Por eso decimos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa si el paciente está ambulatorio en su casa, Streptococcus pneumoniae? ¿Qué pasa si el paciente está en unidades de cuidados intensivos? Pseudomonas, hay microbios que son muy infectivos, generan una alta fatalidad. Fatalidad es cuánto de riesgo tiene una persona infectada de fallecer. Fatalidad 90% significa que de 10, 9 opciones de fallecer, o sea, altísima, ¿verdad? Y de esta lista incluso mencionan de bioterrorismo, así se llama, en UpToDate. No olvidar la peste neumónica. La peste neumónica. 90% de fatalidad. Tenemos un héroe en la medicina, es un estudiante de medicina de Trujillo, hace 15 años atrás. Se expuso a un paciente con peste neumónica en el hospital de allá y se falleció. Nosotros trabajamos con mi equipo en unidades de riesgo de transmisión 3. ¿Qué es 3? Que se puede contagiar una tuberculosis o de otro microbio inhalatorio. Peste neumónica, no hay acceso, nomás ahora tiene que entrar como astronauta. Un astronauta tiene que entrar, ahí no hay conciencia, es nada. Ahí no va eso, porque es 90%.